Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre de ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran fuerza y gran gozo, fueron corriendo a dar buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id a dar las nuevas a mis hermanos para que vayas a Galilea y me verán. Mientras ellas iban aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos había consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando vosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se había divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea y al monte donde Jesús los había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. El relato de la resurrección del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. En donde hubo muchos testigos. En donde, hermanos, precisamente la resurrección del Señor Jesucristo queda de manifiesto ante todos. Y queda de manifiesto la resurrección. ¿Por qué, hermanos? Porque se presentó a sus discípulos. Tomen sus escuelas sabáticas, hermanos, y lean el título de la lección. El título de la lección es: del existencialismo a la esperanza, hermanos. Vuelvo a repetir: del existencialismo a la esperanza, hermanos. Ahora, quiero que me acompañen al sumario de las definiciones para leer lo que es el existencialismo. Amén. Vayan en la parte de atrás de la escuela sabática y ahí tenemos todas las definiciones que hoy vamos a tener. Ajá. Y vamos a buscar la palabra existencialismo. Y vamos a definirla, más bien vamos a leerlo. Amén, hermanos. Existencialismo, dice así: un movimiento filosófico del siglo XX que enfatiza la singularidad de la existencia humana de cada persona al hacer libremente elecciones autodefinidas. Y para complementar la palabra existencialismo, vámonos al nihilismo, que es lo mismo, y leemos también a la página siguiente: el existencialismo y el nihilismo es el rechazo de los principios morales inherentes u objetivos que a menudo conducen a la comprensión fatalista
de todos los esfuerzos carecen de significado objetivo. Además, el rechazo de la creencia, esa creencia misma es indefinible. Un nihilista es un escéptico absoluto, hermanos. Una persona que cree en la verdad, ¿de qué, hermanos? De nada, ¿verdad? Ahora vámonos de nuevo a la lección, por favor. Y ya con las definiciones en nuestra mente, vamos a entender lo que es la escuela sabática. Hermanos, del existencialismo a la esperanza. Hermanos, el existencialismo es un pensamiento filosófico de la nada, hermanos, de la nada. Pesimista, alguien que no cree en Dios, alguien que cree que estamos y que va a dejar de ser el ser humano, alguien que no tiene esperanza en esa vida, ¿sí? Y la definición, la escuela sabática dice del existencialismo a la esperanza. Amados hermanos, la iglesia tiene esperanza en Cristo. Nosotros estamos en este lugar porque tenemos esperanza, hermanos. Los seres humanos que no han creído en Cristo no tienen esperanza, hermanos. Amén. Ahora, yo quiero mirar otra parte de esa esperanza. Nosotros creemos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo y que al momento de resucitar de la muerte Cristo, hermanos, ¿qué sucede? Cuando Cristo resucita de la muerte, entonces para nosotros hay una esperanza, hermanos. ¿Por qué? Porque la predicación del Señor Jesucristo se vuelve una realidad, hermanos. Nadie en este mundo ha resucitado como lo hizo Cristo. Resucitó Lázaro, ¿verdad que sí, hermanos? Me van a decir, hermano, usted está equivocado porque resucitó Lázaro. ¿Quién más resucitó? La hija de Dorcas, ¿verdad? Y varios resucitaron. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la resurrección del Señor Jesucristo y de los demás hombres, de Lázaro? ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? La diferencia estriba en que Lázaro volvió a morir, pero el Señor Jesucristo resucitó en gloria y en poder. Y si Cristo resucitó de los muertos, para nosotros hay una esperanza grande, porque Él ya lo hizo. Pero para los que creen en el existencialismo, amados hermanos, es una vida. Yo no entiendo esa vida, por favor, yo no la entiendo. ¿Ustedes entienden una vida que no tiene propósito? Imagínense estar en la casa sin propósito. Imagínense una persona que no espera nada, que no tiene felicidad en nada. Imagínense, hermanos, que en la mañana usted se levanta y no tiene ganas de nada porque no tiene a quien darle las gracias porque usted está existiendo por sí mismo, por sus propios esfuerzos. Hermanos, es una vida terrible aquellos que creen en el existencialismo, ¿sí? Pero nosotros hemos creído en Cristo y hemos salido del existencialismo a la esperanza de la resurrección de Cristo. Miren lo que dice el texto, por favor, hermanos. Espero que me vayan allí acompañando en la escuela sabática. En aquel tiempo estaba sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amados hermanos, ¿por qué somos cercanos a Dios? ¿Por qué tenemos esperanza? ¿Cuál fue el motivo de que ahora tenemos esperanza? Léalo en la parte de abajo del texto. Como dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A ver, diga, hermanos, por la sangre de Cristo. Otra vez, por la sangre de Cristo. Hermanos, tenemos esperanza por la sangre de Cristo. Amén.
Propósito en esta mañana, por favor, hermanos. Comparar la simple existencia de un mundo sin sentido. Miren, hermano, lo que vamos a hacer es hacer una comparación, ¿no? Hermanas, cuando van a comprar un vestido, ¿agarran cualquier vestido o andan comparando los vestidos, ¿verdad? A ver cuál le va a quedar a la hermana, ¿verdad? Agarran un vestido y van a comparar, esta tela sí, esta tela no, ¿verdad? Este sí está bonito, están comparando los vestidos. Ahora nosotros vamos a comparar dos pensamientos: el existencialismo y la esperanza en Cristo. Comparar la simple existencia de un mundo sin sentido con la esperanza de vida en Cristo y el propósito que Él provee. Hermanos, no solamente tenemos esperanza en Cristo, sino tenemos un propósito de Cristo en esta vida. Tenemos un trabajo de Cristo en esta vida. ¿Sí? Tenemos un quehacer en esta vida, hermanos. Somos instrumentos de Cristo en sus manos. No solamente nos ha salvado y nos ha dado esperanza de la vida eterna. Hermano, cristianos y todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, la iglesia tiene una esperanza de vida eterna, pero tiene un propósito en este mundo, hermanos. Si nosotros creemos solamente porque estamos esperando la vida eterna y estamos viniendo a la iglesia nomás por venir, esto es un error. Porque tenemos una encomienda hermosa que es llevar el mensaje de Cristo. Amén. A ver, hermanos, díganme, ¿cómo se siente cuando uno anda triste? ¿Cómo se siente cuando uno anda con problemas y esos problemas no tienen solución? ¿Cómo nos levantamos nosotros en ocasiones sin esperanza, sin nada? Pero cuando oramos, cuando entendemos que todo lo que estamos viviendo es con un propósito, entonces adquiere nuestra vida una esperanza, un propósito de vida. Amén. Mire, yo siempre comparo la vida cristiana como cuando nos casamos, ¿verdad? ¿Cómo se sentía usted antes de la boda, un día antes de la boda? ¿Cómo se siente la hermana, la mujer que se va a casar? ¿Cómo se sentía usted, hermana Alma, antes de casarse, un día antes de la boda? ¿Y cómo me sentía yo un día antes de la boda, hermanos? No, hombre, no dormí, hermano, porque wow, voy a estar con mi esposa, ¿verdad que sí, hermano? Se siente uno bien. Ahora, ¿por qué? Porque hay esperanza, ¿verdad que sí? La esperanza mueve a uno, hermanos, le cambia la cara. ¿Cierto que nos cambió la cara, hermanos? Nos cambia la cara, ¿verdad? La hermana Betúa estaba muy contenta, hermano Juan, ¿verdad? Todos nos ponemos contentos porque nos íbamos a casar, ¿verdad que sí? Hermanos, nosotros nos vamos a casar con Cristo y Él viene por su iglesia. Amén. Todos los días de nuestras vidas estamos esperando que venga nuestro novio. Él nos ha dado el vestido especial de lino fino y resplandeciente para su iglesia. Amén. Ya no estamos existiendo solamente, estamos viviendo para aquel que nos dio la esperanza grande. Propósito: comparar la simple existencia de un mundo sin sentido con la esperanza de vida en Cristo y el propósito que Él provee. Punto y aparte, hermanos, introducción. A finales de los años 1800, el filósofo Friedrich Nietzsche escribió Dios está muerto. Fíjense lo que escribió este hombre, hermanos, y nosotros lo hemos matado. Decía, Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Sí? Las palabras de Nietzsche fueron un comentario en la cultura europea que había abandonado el cristianismo.
describió las inescapables y escalofriantes consecuencias de un mundo sin Dios, incluyendo la pérdida de la moral y todo el significado y propósito del universo. Nietzsche dijo que debíamos tener el coraje para mirar fijamente al negro abismo de la vaciedad y abrazar nuestra realidad sin Dios. Fueron pocos los filósofos que tuvieron el coraje de enfrentar el nihilismo de Nietzsche, por lo cual crearon una alternativa menos espantosa. Ellos no podían derribar su lógica, de modo que le agregaron un débil rayo de esperanza. Aun cuando no existe un significado final, dice, aun cuando no existe un significado final, sí podemos crear un significado temporal para nosotros mismos y quizás eso sea suficiente. Esta es la filosofía del existencialismo, hermanos. ¿Sí? Una filosofía muy, muy terrible, pesimista. A esa filosofía se le agregó una pequeña parte que eso, y entonces ya se define como el existencialismo. Pero las dos están fuera de la esperanza. Quizás esta visión global sea mejor captada por Albert Camus en su obra El mito del Sísifo. En este mito griego, Sísifo desagrada a los dioses y es condenado a una eternidad de trabajo inútil. Él incansablemente empuja una roca montaña arriba solo para que ésta vuelva a rodar hacia abajo cada vez que llega a la cima. Camus pensó que observaba un sorprendente paralelo entre esta historia y la inútil existencia de los seres humanos. Él concluye con una amonestación anémica que uno debe imaginar que Sísifo está feliz. Con otras palabras, simplemente pretenda que la vida no es útil y que usted es feliz. ¿Sí? Hermanos, a ver, levanten su vista. ¿Han escuchado frases como siempre sonríe y la fuerza estará contigo? ¿Sí? ¿Sí la han escuchado? ¿Han escuchado levántate con una sonrisa? ¿No? ¿Qué otras palabras de...? Esas son frases de existencialismo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué pie debemos de poner primero en el suelo cuando nos levantamos? Ustedes saben, ¿verdad? Cuando a alguien le va mal, dice uno, se levantó con el pie izquierdo. ¿No? Sí. Yo me acuerdo de un hermano que llegaba a su casa y como el niño su hijo estaba recién nacido, ¿qué creen que hacía, hermanos? Prendía una lumbre y brincaba arriba de la lumbre para que se le saliera todo lo malo y no le llegara al hijo. Hermanos, una vez llegué a una casa de una hermana que el niño estaba enfermo y tenía un huevo. Yo le pregunté, ¿por qué es ese huevo? Dice la hermana, es que el niño está malo, hay que ¿cómo le llaman eso? Hay que barrerlo. Le dije, hermana, ¿quién es más grande, Dios o un huevo de gallina? Hermanos, esa frase de siempre sonríe y la fuerza estará contigo, ¿quién da la fuerza al cansado, al que no la tiene? Es Dios. ¿Quién es el que da la esperanza, la alegría al ser humano? Dios, hermanos. ¿Por qué no entendemos que las cosas que están alrededor, Dios las hizo para nosotros? Y que Él es el que sustenta todo el universo. No necesitamos ni de barrenderas, bueno, para la casa, ¿verdad? Al menos, pero no necesitamos nada, hermanos, para ser felices, porque la esperanza en Cristo nos mantiene felices. Amén. Estoy hablando de cosas que suceden en la iglesia. No debería de suceder nada de eso en nuestras iglesias, hermanos. Porque nuestra esperanza total, grande, fuerte es Cristo. En todo momento.
punto y aparte, tan deprimente como lo es esta felicidad, futilidad trata de la mejor esperanza que la filosofía moderna puede proveer. ¿Verdad? Hay una filosofía moderna, levántate y piensa cosas bonitas y te va a ir bien. Hermano, todas esas tienen que ver con el existencialismo. Sin Dios no hay ningún significado ni propósito en el universo. Simplemente existimos y hacemos de ese significado lo que podemos. Eso es todo. Puede que usted no haya oído el nihilismo o del existencialismo, pero ellos impregnan nuestra cultura. Son la razón detrás de tanta violencia sin sentido y del por qué la gente comúnmente torna actividades saludables en adicciones, hermanos. Miren, hasta los que no creen en Dios tienen fe y se hacen ayudas para ellos. Saben que los narcotraficantes tienen hasta sus santos, hermanos. Malverde, ya está el santo de los, ¿verdad? De ellos. Y hay otro santo que es la muerte, ¿verdad? Pero qué curioso, cómo hacen las cosas malas y ellos tienen una fe en alguien que los va a proteger para hacer cosas malas. Es algo extraordinario, ¿no? Es decir, ellos mismos los han inventado para sentirse protegidos. Es inexplicable ese asunto de la mente del ser humano. En un mundo sin Dios y sin sentido, las almas lo afrontan derramando sus vidas en cosas transitorias para encontrar significados temporales. ¿Qué es algo transitorio en esta vida, hermanos? El trabajo, ¿verdad? El trabajo es transitorio. Miren, un día estuve trabajando y casi llegaba a los 10 años, hermanos, y un día me dijeron, ¿sabes qué? Ya no trabajo aquí. ¿Verdad? Ya no trabaja en esta empresa, aquí está su liquidación, que Dios le ayude. ¿Y saben cómo me sentí yo, hermanos, de tantos años que yo iba a esa empresa? Pasaba por ella, yo decía, ya no trabajo ahí. Es increíble, ya no tengo nada que hacer yo ahí. Se acaba el tiempo, se acaba todo. Pero la esperanza grande, hermano, la tenemos en Cristo. Esto hace que se distraiga del terror del abismo negro que es la vida sin Dios. A través de todo el Eclesiastés, Salomón describe la falta de significado de la vida al vivir solo para uno mismo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice Salomón, capítulo 1, versículo 2. Una vida sin Dios es una existencia sin sentido, es una crisis existencial. Nosotros tratamos desesperadamente de crear propósito para nosotros mismos, hermanos. Aún la iglesia está creando propósitos para uno mismo. ¿Sí? El único propósito válido para la iglesia es Cristo, es su trabajo, es la iglesia. No hay otro propósito arriba de él. Ni nuestros hijos son primero, hermanos. Ni nuestros padres son primero. Ni el trabajo es primero. ¿Sabe por qué no es primero? Porque si nosotros ponemos a Dios como primer lugar, todas las cosas nos las va a dar Dios. ¿Sí? Como dice el texto, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿verdad? Casa, terreno, trabajo, vida, la vida de nuestros hijos, todo viene después de poner en primer lugar a Dios. Pero no podemos acudir del vacío en el interior. Salomón descubrió esto hace 3000 años. Su conclusión: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aquellos de nosotros que hemos crecido dentro de la iglesia y conocemos a Jesús, no hemos experimentado la desesperanza que aquellos sin Cristo sienten y que tienen miedo a hablar al respecto. Hermanos, yo les digo a las personas que están en la iglesia, que están por ahí, tienen que creer.
Dios es real. Y se están burlando, y se están jugando, pero Dios es real. Y con Dios nadie juega. Podemos fácilmente pasar por alto su dolor porque la felicidad superficial enmascara la profunda desesperación dentro de ellos. Quizás por el hecho de que nunca haber experimentado su ausencia, damos por hecho la esperanza y fallamos en compartir esta preciosa posesión. Si así es, entonces es toda una tragedia. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Piensa en la resurrección de Jesús registrada en Mateo 28. Él nos compró con su propia sangre. Nosotros valemos la vida de Jesús debido a que ese es el precio que Él pagó por nosotros. Hermanos, ¿cuánto le dan la gloria a Dios? Nosotros valemos la sangre de Cristo, hermanos. Amén. La sangre del Hijo de Dios que vino a la tierra y derramó su sangre por nosotros siendo inocente. Esa sangre nos compró. Y si esa sangre nos compró, entonces nosotros valemos esa sangre preciosa. Valemos mucho, hermanos. Somos para Dios importantes. Y lo que hoy estamos haciendo en este lugar es lo más importante, hermano. Venir a darle la gloria a Dios. Y dice la Biblia, no sean malagradecidos. Así dice la Biblia. Porque dice, y la Reina Valera lo dice muy bonito, hermano, no sean malagradecidos. Pero esa palabra en el mundo, tradúzcanla al mundo, bueno, no la traduzcan, nomás piénsenla, y es algo bien feo. Alguien que no es agradecido, ¿verdad? Luego lo comparan con alguien que, un ser irracional que le da de comer y que le hace el perrito, hermanos, que le muerda la mano, ¿verdad? Está terrible eso. Su resurrección entre los muertos aplasta la desesperación y nos da un nuevo propósito. Amén, hermanos. ¿Cuántos sienten un propósito real en nuestras vidas, hermanos? Porque Cristo resucitó. Hermanos, si Cristo resucitó, entonces Él pagó el precio por nosotros. Si Cristo resucitó, entonces nosotros vamos a resucitar con Él. Si Cristo resucitó, entonces tenemos grandes cosas que hacer en este mundo. Que Dios nos dé la esperanza grande en Cristo hoy y cuando Él venga, hermanos. Cuando dice punto y seguido, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, todo lo que hacemos está infundido de significado eterno. ¿Qué hacemos con esto? Mateo 28 responde con la gran comisión, la más grande consecuencia del mandamiento de Jesús: vayan y mediante el poder de mi espíritu en ustedes compartan mi amor con un mundo perdido. ¿Y cómo está ese mundo, hermanos? Moribundo, perdido, sin esperanza. Ajá. ¿Cómo está ese mundo, hermana Manuela, con los que se están batallando con los vicios? ¿Cómo están las personas? Moribundo quiere decir a punto de morir. Ya. Con muchas lágrimas, ¿no, hermano? ¿Cuántas lágrimas han visto ustedes de ellos y de los familiares? Muchas. Amados hermanos, que Dios nos permita a nosotros primero abrazar la esperanza del Evangelio de Cristo para llevar la esperanza a los demás. Amén. Que todos los hombres y mujeres que aún están en las iglesias, hermanos, tengan cada día mayor esperanza en Cristo, mayor esperanza en Cristo. Amén. Preguntas para estudio y discusión. Vaya a la siguiente página, hermano, porque vamos a ir a las preguntas para normar nuestro criterio con respecto al nihilismo y el existencialismo y nuestra esperanza en Cristo. ¿Estamos listos, hermanos? Pregunta número 1. Ayúdenme con sus cuadernos y con sus escuelas sabáticas. Dice la pregunta número 1, defina el nihilismo y el existencialismo. ¿Qué es, hermanos?
Son dos pensamientos pesimistas. ¿Sí? A ver, diga, dos pensamientos pesimistas. Que no tienen esperanza. Eso es, hermanos, el nihilismo y el existencialismo. Y dice cómo estas dos filosofías influyeron la cultura de hoy. ¿Sí? Cómo estas dos filosofías influyen en la cultura de hoy. ¿Y qué señales ve usted? Identifique el ídolo en cada uno. Hermanos, la falta de esperanza en Dios y el pesimismo crea ídolos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, dígame un ídolo, hermano, que por causa de que no tenemos esperanza, existe en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace el ser humano ahorita en este mundo económico? Como no tenemos esperanza y nuestra esperanza está en la economía, ¿cómo anda todo el mundo ahorita? ¿Dónde está su esperanza? En el dinero, en el trabajo. Si no hay trabajo, el ser humano, ¿cómo se siente? Triste. Hermanos, los centros de trabajo, a ver, díganme ustedes si no, los centros de trabajo se constituyen en un centro donde se pelea el trabajo, donde se hablan mal unos de otros, donde se trata de prosperar en el trabajo a causa de mentiras, engaños y muchas otras cosas, para tener una mejor posición y para tener mayor dinero. Los negocios que hoy se hacen es en base al sufrimiento de los trabajadores, hermanos. Hay empresas que están abusando de los trabajadores. Están oprimidos porque buscan el beneficio de este mundo y no tienen la esperanza de Cristo. Amén. Entonces, tenemos que pedirle ayuda a Dios que ayude a este mundo a través de la esperanza en Cristo. Nuestra esperanza, hermanos, de salud no está en el dinero, no está en un buen trabajo, no está en las cosas, está en Dios. Amén. Está en Dios. Que Dios nos ayude en este asunto. Pregunta número 2, por favor. ¿A qué le atribuye esperanza y desesperanza? Ahora sí, vámonos a la Biblia, por favor. Abra su Biblia, todos. Son tan amables, hermanos. Venimos a estudiar la hermosa palabra de Dios. Amado hermano, busque su Biblia. Si no tiene Biblia, consiga una Biblia. Dice un pastor, abra su Biblia. Y si no tiene Biblia, acérquese con un cristiano. O sea que los cristianos tienen Biblia, ¿no? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. ¿A qué le atribuye esperanza y desesperanza? Efesios 1, 12 al 13. ¿Quién lo lee, por favor, hermanos? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Wow! ¿Cuánto le dan la gloria a nuestro Dios, hermanos? En otro tiempo estaban sin esperanza, sin Dios, sin nada, hermano. Bueno. ¿Verdad? Amén. Efesios 2, 12 y 13. En aquel tiempo estabas sin Cristo. Hermanos, miren lo que es estar con Cristo. Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabas sin Cristo. ¿Verdad? ¿Nos estás poniendo, Suri?
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la tierra. Hermanos, los pactos de las promesas no eran nosotros para nosotros. ¿Sí? Los pactos y las promesas eran para Israel. Pero ahora esos pactos y esas promesas son para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos incluye en su testamento por ser y haber creído en Cristo Jesús. Nuestra hermana que se va a bautizar ha creído en Cristo, hermana, va hoy a ser participante del pacto y la promesa, y va a tener un Dios que es sobre todo dioses. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, va a hacerse ciudadana de los cielos. Nuestra ciudadanía pertenece a Dios. Y ahora somos más que vencedores. ¿Verdad? Versos 1 al 10 dice así, la pregunta número 2: y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vean, hermanos, estábamos muertos, ¿verdad? A ver, diga, ¿estábamos muertos? Sí. Es decir, no estábamos medios muertos. No. ¿Cómo dice la Biblia que estábamos? Estábamos muertos. ¿Y cómo está el que está muerto, hermanos? Condenado, muerto. No vive, no existe, nada. Cero, dice el muchacho, ¿verdad? ¿Sí se entiende eso, hermano? Nosotros estábamos muertos, no existíamos. Olíamos mal. Pero dice Efesios 1, dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí en lo más podrido, hermanos, vino Cristo y nos lavó y nos limpió. Amén. Amén. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, Satanás opera en los hijos de desobediencia, no en nosotros ya. Amén. Quiere decir, no seamos desobedientes, porque entonces va a operar Satanás en nosotros, ¿verdad? Seamos obedientes. Pero si la iglesia que se bautiza es desobediente, entonces va a operar Satanás. ¿Sí? Pero nosotros somos obedientes y va a operar el Espíritu de Dios en nosotros. Entre los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Ajá. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos llamó, estoy leyendo Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio la vida juntamente en Cristo, por gracia sois salvos. Hermanos, a ver, diga de nuevo, estábamos muertos. Estábamos muertos. Estábamos muertos. ¿No? Porque cuando nosotros ahora que estamos vivos no nos queremos acercar a los muertos, no, tenemos que acercarnos a los muertos que están muertos en pecado. Amén, hermano. Amén. Es decir, que las personas están muertas, hay que acercarnos a esas personas que están muertas, porque ya no se pueden mover, nosotros los vivos nos vamos a acercar a ellos para que el Evangelio de Cristo alumbre sus vidas. Están muertos creyendo que Dios no existe y estando en el existencialismo. Versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanas, ¿dónde está el Hijo de Dios hoy? Dice la Biblia que está a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que nosotros, sus hijos, si Él está a la diestra con Él y las promesas del Padre están con Él, ¿dónde estamos los que hemos creído en Cristo? Vean hasta dónde nos vamos. Versículo 6.
Y juntamente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ana Manuela se va a sentar en lugares celestiales. Amén. Porque ya está Cristo, el que nos resucitó. Esa es la promesa de Cristo. ¿Será nuestra vida cristiana, hermanos, vivir como los que niegan a Dios? ¿O será vivir todos los días pidiéndole a Dios y dándole gracias porque estamos sentados en lugares celestiales? Porque ¿sabe por qué? Porque estamos en los planes celestiales de Dios y de Cristo para su iglesia. Hermanos, si nosotros no nos creemos que estamos sentados en lugares celestiales, en los propósitos de Cristo para este mundo, entonces no hemos entendido el Evangelio. Amén. Nosotros estamos muy por arriba de este mundo. Y nosotros no necesitamos nada más que la presencia de nuestro Dios para ser felices, hermanos. Amén. ¿Sí? Yo me impresiono. Son bonitos los ministerios, hermanos. Son bonitos los hermanos que cantan y que alaban y todo. Pero a las iglesias se les está trayendo muchos cantantes, muchos predicadores. ¿Por qué? Para tenerlos contentos. ¿O qué es el asunto, hermano? ¿No es que ya estamos contentos por ser hijos de Dios? ¿O necesitamos que nos mantengan contentos y distraídos? No sé qué será, o en qué se pueda convertir la iglesia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Sí, hermanos, en ocasiones el cristiano está en la iglesia y luego se siente que por las obras que está haciendo es aceptado. No, hermanos, nosotros no estamos aquí, ni hemos apartado, ni somos buenos por las obras que estamos haciendo. Somos aceptados por Cristo Jesús. Amén. Claro, las obras buenas son para nosotros, pero esas no nos hacen ganar la vida eterna. Cristo ya no la dio. No estoy diciendo que no vamos y que no son para nosotros las buenas obras. Son para nosotros. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos como hermanos. Hermanos, el que ha resucitado en Cristo y el que tiene esperanza es hecho para buenas obras. ¿Sí? A ver, diga, somos hechos para buenas obras. Para buenas obras. Amén. Pregunta número 3. ¿De qué manera Eclesiastés 1, 4, 1 al 14 y 2, 1 al 11 reflejan las tentaciones del nihilismo y existencialismo respectivamente? ¿Cuál es la respuesta para esta vanidad? Miren, vayamos al Eclesiastés, hermanos. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano, por favor, o dígala. Eclesiastés. Vamos al capítulo 1 de Eclesiastés. Fíjese lo que dice, ¿cómo dice esta pregunta? ¿De qué manera Eclesiastés 1 al 4 y 2, 1 al 2 se reflejan las tentaciones del nihilismo y existencialismo? Hermanos, en ocasiones aún la iglesia tiene tentaciones de entrar en esto, o no tenemos esperanza, no sé por qué. Dice, como dice, una parte, no lo voy a hablar de todo. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. ¿Qué? Todo es vanidad, hermanos. ¿Verdad? ¿Sí será todo vanidad, hermanos? En ocasiones nosotros nos sentiríamos vanidosos. Es tentador, hermanos.
un vestido muy bonito que cuesta mucho, ¿cómo se siente? ¿Se siente mejor que sin el vestido? Si se siente mejor que sin el vestido, entonces ya es vanidad. Debemos de sentirnos iguales, ¿verdad? Somos importantes siempre, tengamos un vestido nuevo o tengamos un vestido o un carro bonito, ¿no? Los hombres también. Nomás le estoy diciendo a las mujeres, van a decir, hermano, no está diciendo a las mujeres, no, a los hombres también. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Hermanos, ¿cuántas generaciones he visto? Yo he visto varias generaciones, la de mi padre y otras generaciones, la de mi abuelo. Y ya ando ya pasando mi generación, hermano, pero bueno, ¿cómo hemos visto generaciones? ¿Dónde están los seres humanos? ¿Qué pasa, hermano? Dice un pensamiento, no te creas mucho porque somos del polvo y el polvo vamos a volver. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. O sea, es un círculo. Amados hermanos, ahora vamos a detenernos aquí y pensemos, ¿qué estamos haciendo en esta vida que estamos restando la importancia a lo que es Dios? ¿Cuánto va a durar eso? Importa más que Dios. No estamos diciendo que no nos ocupemos de las cosas de las cosas que tenemos que hacer en este mundo, del trabajo, de la escuela, de cuidar a nuestros hijos. No estamos diciendo que no. Estamos diciendo que Dios es primero en todo. Los ríos todos van al mar y el mar se llena en lugar donde los ríos vinieron y vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Dice, todas las cosas son fatigosas. ¿Quién no se ha fatigado de levantarse todos los días a ir a trabajar? De decir un día, estoy bien cansado, ya no voy a ir a trabajar. Pero no se puede, ¿verdad? Se fatiga uno, pero no se puede en ese sentido. ¿Qué es lo que fue? Versículo 9, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. Entonces, la misma iglesia, hermanos, es metida a juicio en este asunto del existencialismo. Amados hermanos, ¿cuántas veces la iglesia se ha sentido en la tentación de ya no ir el sábado? Pues decir, tantos sábados. Ay, decimos, tantos sábados, ¿por qué Dios requiere tantos sábados? ¿Por qué no decimos, ya no quiero el oxígeno, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, Dios siempre me da oxígeno todos los días. ¿No? ¿Por qué no? Un día no nos fastidiamos de comer. Ay, no, ya me fastidié de comer, ya no voy a comer. No, nunca nos pasa eso. Amén, hermanos. El existencialismo, el vivir el día a día, sin esperanza, sin nada. Y el vivir día a día con la esperanza en Cristo. Él da fuerzas al que ya no las tiene. Nos levantamos sin fuerza, Señor, dame fuerzas este día a seguir adelante. En tu nombre voy a hacer este día. Número 4, ¿cuál es la relación entre la esperanza y la resurrección? ¿Cómo derrota la resurrección de Jesús el sentido de nuestro tiempo? Ya leímos Mateo 28 del 1 al 10, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la relación entre la esperanza y la resurrección? Hermanos, Pablo decía, si Cristo no hubiese resucitado los muertos, pues van en nuestra esperanza. Pero Cristo resucitó de los muertos. Y no lo vieron una persona, lo vieron mucha gente. Y esa es nuestra gran esperanza de los que hemos creído en Cristo Jesús. Que tenemos un testimonio de los que han visto, vieron. Y Cristo se les apareció a aquellos apóstoles. Y prometió estar con ellos y con nosotros, hermanos. Esa sea nuestra esperanza. Hermanos,
Hoy tenemos una situación en la iglesia con problemas y dificultades, necesidades. Pero todo lo que hoy está sucediendo va a mejorar en el nombre de Cristo. Van a creer las personas, vamos a seguir adelante y creciendo, porque el reino no es de nosotros, es de Cristo. Como el señorío de Jesús pone nuestra esperanza en acción, como el señorío de Jesús pone nuestra esperanza en acción y le da valor y propósito a nuestras vidas. Vamos a leer este pasaje último. Abra su Biblia en el libro de Mateo 28. Mire, Mateo 28. Y luego dice el versículo 16 al 20. Póngase de pie porque ya vamos a terminar, hermanos, ese texto, si es tan amable. 16 al 20, léalo conmigo, si es tan amable. Ya tenemos, Mateo 28, 16 al 20. Amén. Léalo con su vista, o bueno, vamos a leerlo todos juntos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermano? Amén. Hermana Manuela, la vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Cristo